Vamos a ver. Buenas tardes, noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 28 de junio del año de gracia del 2021 y es un placer contar con su presencia. Gracias por sintonizar y seguir Inclusión Total, el mejor programa de Facebook en vivo, diseñado especialmente para ti, que de alguna forma está relacionado con la discapacidad y la inclusión. Su amigo Oscar Tavitas Herrera les da la más cordial bienvenida desde Monterrey, la ciudad de las montañas, y transmitiendo, como ya viene siendo una costumbre desde mi casita, desde que empezó la pandemia, y estoy aquí al pie del Cerro de la Silla de nuestra hermosa Sultana del Norte. Hoy tenemos un tema bastante que me agrada muchísimo. Tuve la gran suerte de conocer hace unos días a un jovenazo, que la verdad con un perfil muy interesante, de esos que me gustan a mí, de esos que hay tela de dónde cortar, hay cosas que platicar, coincidimos en muchas cosas, me reflejo en algunas cosas con él, y bueno, pues esperemos que les agrade esta charla que vamos a tener. Obviamente también le doy la bienvenida a todos los amigos que nos escuchan y nos siguen en toda América Latina, pues esperando que este programa que hacemos, ya saben, llegue a mucha más gente, lo compartan por favor, para que conozcan nuestro trabajo, y bueno, pues que sigan siendo cada vez más la gente que nos sigue. Miren, para ir calentando esta tortillita, déjenme les cuento. Estamos a punto de ver una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Vemos en las noticias fotos de los participantes y comentarios de las probabilidades de subir al podio, entrenadores presumiendo a sus pupilos y de cómo consiguieron el tan ansiado pase a los Juegos Olímpicos. Rutinas de entrenamiento muy exhaustivas, buscando la perfección en su evolución. Entrenadores, nutriólogos, médicos, psicólogos, todo un equipo multidisciplinario atendiendo a los atletas, esperando llegar a la clímax en la cúspide deportiva. Y es obvio que su atleta suba al podio y reciba una medalla. Lamentablemente, no todos lo van a conseguir. Y para esto, pues, tendremos que analizar muchas cosas como, pues, ¿por qué no se consiguió la medalla? ¿Por qué no se consiguió ese objetivo? ¿Cómo es posible que tanto esfuerzo, tanto trabajo, pues, y no se haya logrado? Pues déjenme decirles que de esto y un poquito más vamos a platicar con nuestro invitado, porque yo creo que él sabe mucho de esto, y todavía mucho más. Él, déjenme decirle que escribió un libro, del cual también estaremos platicando, se llama Formador de Campeones y Coach Verdaderos. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años trabajando con deportistas de diversas disciplinas y de todas las edades. Es un apasionado de la psicología deportiva y siempre se actualiza con la más reciente e innovadora información sobre el crecimiento deportivo. Me complace recibir en el estudio de Inclusión Total a esta gran persona. La verdad, me asombra mucho, déjenme decirles, porque es muy joven y la verdad tiene un futuro enorme por delante. Ahorita me va a decir, no es cierto, no es tan joven, pero vaya, créanme, ahorita que lo ve y lo conoce, y lo que ya lo conoce, aparte de que su aspecto y su mentalidad es de todo un jovenazo. Les presento con mucho gusto a Miguel Ángel Fritz. Buenas noches, Miguel. Un placer que hayas aceptado platicar con nosotros aquí en el estudio de Inclusión Total. Un gusto, Oscar Tavitas. Un honor estar aquí presente en tu programa. Te agradezco mucho la introducción y la presentación. Y aquí estamos. Perdón, se me fue. Ya, perdón. Sí, ya, aquí estamos a tus órdenes y con mucho gusto para compartir información. Un honor que me hayas invitado. Con mucho gusto, aquí estamos. Qué bueno. Mira, Miguel, de profesión, psicólogo. Sí. ¿En qué momento y por qué, después de terminar tu carrera,
te inclinas en la área deportiva? ¿Qué visualizaste? ¿Qué viste? ¿Cómo te empezó a contagiar para llegar hasta donde estás ahorita? Sí, sí, yo estudié la licenciatura en psicología, egresé en el 2001, exactamente hace 20 años terminé mi licenciatura y luego tuve la fortuna de estudiar mi maestría en psicología del deporte. Fuimos la primera generación de la primera maestría en México de psicología del deporte. Entonces tuve la bendición de que se abriera esa maestría, fuimos la primera generación y egresamos en el 2006. Entonces llevo 20 años como psicólogo, como licenciado en psicología y 15 años como maestro en psicología aplicada al deporte. Y el interés pues fue desde que yo estaba muy joven, siempre me gustó el deporte. Yo en la Facultad de Psicología pues organicé el equipo de básquetbol, participé en Taekwondo como competidor universitario, organicé parte del equipo varonil de fútbol, organicé un equipo femenil, yo coordiné un poco ahí el trabajo para organizar el equipo femenil de la facultad. Entonces, mi tesis en la licenciatura, desde el tercer año empecé a realizar una investigación sobre deporte. Entonces, desde que yo ingresé a la carrera de psicología, yo sabía desde que yo ingresé que iba a ser psicólogo del deporte. Por eso ingresé a psicología, porque yo sabía, inclusive yo presenté también en la normal superior, presenté en la licenciatura en educación física y en las dos ingresé, pero pues como los horarios eran simultáneos, matutinos los dos, pues me tuve que perfilar por psicología a sabiendas de que siempre me iba a vincular al deporte, ¿no? Como competidor, universitario, como deportista, y ya hace 20 años, bendito Dios, como psicólogo del deporte, ¿no? ¿Tuviste tus experiencias como entrenador? ¿Tuviste tus participaciones ahí armando equipos, dándoles forma y estimulándolos para ganar? Ya sabes que en la facultad lo que queremos es saber salir. El deporte abre muchas puertas y uno quiere siempre pues estar ahí a la vanguardia en este aspecto, Miguel Ángel. Sí, sí. En Taekwondo, que llegué a practicar a un nivel regional, no de campeón nacional, pero en el Taekwondo, pues sí estuve unos 6, 7 años compitiendo. Pues sí llegué a dar clases de Taekwondo, empecé a auxiliar a mis maestros, cursos de verano, empecé a ser instructor de Taekwondo. También estuve apoyando en algunos entrenamientos de atletismo, me invitaron. Pero obviamente yo siempre supe que iba a ser psicólogo y que iba a ser psicólogo del deporte. Y como es tan amplio y tan complejo el tema psicológico, pues me enfoqué 100% a ese, ¿no? Porque pues como que cada área es muy profunda y muy amplia y entonces yo, aunque sí tuve mis primeros inicios como instructor de Taekwondo y como entrenador auxiliar de atletismo, en realidad lo mío siempre fue la psicología del deporte, ¿no? Obviamente has tenido oportunidad en prepararte en algunos lugares del extranjero, ya sea en forma presencial o virtual. ¿Qué has tomado de ahí, de estas universidades del extranjero que probablemente, pues, hay que decirlo, estén mejor capacitadas en este aspecto para la psicología deportiva? Sí, ya básicamente en el extranjero he podido colaborar con la selección ecuatoriana de Taekwondo, he podido colaborar con la selección de una parte de la selección de es Galicia, España, ¿no? El norte de España, Galicia. Sí. El centro de tecnificación de Galicia, yo he trabajado con algunos deportistas de ahí, y lo que creo que he aprendido mucho trabajando con otras selecciones en otros países es sobre todo en la organización, el orden que tienen para trabajar y la profesionalidad que le dan a su deporte, ¿no? Eso es lo que a mí me ayuda, he aprendido mucho, el trabajo que hacen en equipo, el orden que tienen para trabajar, la profesionalidad que le dan al deporte. O sea, eso es algo que me ha quedado muy grabado. También he estado en eventos muy grandes, en la Copa del Mundo en Londres,
estuve en una concentración en Madrid, en el CAR, y pues vas aprendiendo de cómo trabajan ahí, obviamente en el área mía, que es la que me importa más, pero también observando cómo trabajan los entrenadores. Creo que eso, haber ido también a los Juegos Centroamericanos, a los Juegos Panamericanos, a Copas del Mundo, a Series Mundiales, pues ver a lo mejor del mundo en clavados, en boxeo, en tiro deportivo, donde he tenido la fortuna de viajar, en el taekwondo fuera de México, pues eso me ha permitido tener pues muchísima experiencia y cómo los otros países que avanzan y que son mejores que nosotros están trabajando en esas áreas, ¿no? Remontándonos a tus inicios, Miguel, ¿recuerdas quién te dio tus primeras oportunidades para que aplicaras pues la psicología deportiva? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Y vaya, hay que decirlo, ¿cuáles fueron tus resultados? A lo mejor no son tan buenos como lo que has logrado últimamente, pero vaya, son los inicios. Claro, yo soy yucateco, nací en Mérida, Yucatán, soy egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, y mi primera oportunidad laboral en el ámbito deportivo pues se dio prácticamente estando estudiando los últimos años. Empecé a colaborar con equipos representativos yucatecos que iban a la Olimpiada Nacional de béisbol, de atletismo, y en atletismo pues estuve 5 años nada más, o sea, estuve bastante tiempo, mi primera experiencia larga, y me tocó estar con una generación de velocistas, de corredores y de lanzadores de lo mejor del país. O sea, yo del 2001 al 2006 estuve con 4 de los mejores velocistas del país, que fueron a Panamericanos, Mundiales, y de 2 lanzadores que fueron igual a eventos internacionales y que fueron muchas veces campeones nacionales, muchas. El lanzador de bala fue 7 veces campeón nacional. El récord juvenil menor, 20 años después, sigue siendo de un atleta con el que yo trabajé, 20 años después. El récord de 100 metros planos juvenil menor sigue siendo de mi atleta, de mi exatleta, que ya ahora tiene 35 años, ya pasaron 20 años. Y bueno, algunas de mis experiencias, pues logré trabajar con el equipo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol en el 2006, los Leones de Yucatán. Trabajé también con la selección nacional de boxeo, que nos representó en Londres, y la de clavados, que estuvo para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. También trabajé con la selección nacional de taekwondo, tanto juvenil como adulta, donde vieron medallas olímpicas, tanto en juvenil como en adulto. Pues son algunos de mis logros, ¿no? He tenido la fortuna de haber trabajado con campeones del mundo de boxeo antes de ser campeones y durante su reinado. Entonces, de campeones del mundo, pues he trabajado con 5 que han sido básicamente de taekwondo y de boxeo, y algunos medallistas olímpicos. Entonces, pues eso me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción el haber tenido esa fortuna de trabajar con extraordinarios deportistas mexicanos, ¿no? Hablando de deportes de conjunto y de deportes individuales, ¿qué tanta diferencia hay en la psicología para lograr que el objetivo sea el mismo? Me refiero a que quizás en los deportes de conjunto tener que insertar una misma idea, una misma vista hacia la meta para que todos entiendan y vayan por ese camino, debe ser más difícil que manejar a uno solo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos podrías explicar al respecto? Sí, obviamente el trabajo de equipo, sobre todo en el deporte de conjunto donde más he trabajado, donde más experiencia tengo, es el béisbol, ¿no? He trabajado en el béisbol desde juvenil, que me tocó trabajar con la selección de Veracruz, campeona nacional, sub-18. Trabajé con ellos en el 2007. Trabajé también con la selección juvenil de Yucatán en el 2001, que fue 4º lugar en la Olimpiada Nacional. Trabajé también con 2 equipos profesionales de béisbol, Sultanes de Monterrey y Leones de Yucatán. Y obviamente el trabajo con béisbol, en este caso deporte de equipo, deporte conjunto, pues es más complejo, dado que no solamente estás tratando con un individuo que
de alguna manera es el centro de atención, ¿no? Un boxeador, por ejemplo, un taekwondoín, ¿no? En el caso del béisbol, sí tienes que conjuntar a 9 más los que están en la banca, ¿no? Y eso muchas veces el trabajo en equipo, pues hace más complejo la intervención psicológica, ¿no? O sea, la función que deben de tener los pitchers, la función que deben de tener los bateadores, el orden en el que van a estar relevando a los pitchers, el convencimiento de la función que les toca hacer, si son relevos, si son abridores, si son cerradores. Entonces, obviamente, ahí entran un abanico más amplio de variables que no es tan sencillo como si yo nada más trabajara con un boxeador, ¿no? O con un velocista, que ellos compiten individualmente, un nadador, ¿no? Compiten individualmente y pues básicamente es el centro, es ellos, y las variables pues están muy claramente delimitadas en él como persona. En cambio, en el caso de equipo, pues sí tienes que ver cómo está su cohesión grupal, la identidad del grupo, el trabajo en equipo, la comunicación interna, y esas variables pues se hacen más complejas al trabajar con un equipo donde hay, en el caso del béisbol, 9 personas, pero a veces hay hasta 28 en el roster. Entonces son grupos grandes, como en el fútbol, ¿no? Que son 11 más otros 11, 22, 23. Entonces se hace más compleja la intervención, ¿verdad? Es muy difícil manejar el ego, el superego de algunos jugadores de equipo, que incluso voltean y ven a sus compañeros menores que ellos, o les exigen que se pongan al nivel. Hay niveles en los grupos, en los equipos de conjunto, tratando siempre el manager de que todos estén en el mismo camino, a la misma altura, pero siempre hay otros mejores, otros no tan buenos. Y esto a veces hace conflictos en los equipos. ¿Cómo se maneja desde tu perspectiva para que no dañe al equipo esta situación? Sí, es una pregunta interesante porque definitivamente cada equipo pueda tener a su mejor jugador o a su jugador estrella o a su jugador estelar, ¿no? Y sí, en los equipos pues siempre hay uno o dos que brillan más que los demás jugadores, pero también está demostrado, y la historia deportiva y la experiencia nos ha indicado, que puedes tener 9 figuras en el caso del béisbol o 11 figuras en el caso del fútbol, pero si no se da el trabajo en equipo, puede venir un equipo con menos figuras, con menos nombres, con menos estrellas y ganarles. O sea, el equipo que en teoría tenía a los jugadores mejor pagados o tenía a los jugadores con mayor historial deportivo, con mayor rendimiento, si ese equipo no trabaja unido y viene un equipo más modesto, con menos estrellas, con menos ego, pero que saben trabajar en equipo, se ha visto, la historia del deporte nos ha demostrado que a veces equipos muy modestos superan equipos plagados de estrellas porque no trabajan en equipo. Entonces, obviamente, el trabajar, aquí yo creo que el punto que me estás comentando de las estrellas, ahora pasa cada vez más con juveniles, ¿no? Antes, si yo trabajo en el béisbol, ¿no? Que tuve la experiencia de trabajar con Sultanes de Monterrey y con Leones de Yucatán, pues siempre va a haber un pitcher estelar, 2 pitchers estelares, un bateador estelar, 2 bateadores, pero ahora se está dando de que los juveniles a veces ni siquiera han logrado un resultado importante, o de repente porque ganaron un evento nacional y entonces piensan que ya son las próximas superestrellas, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con el joven lo que son los valores, la humildad, el respeto, el mantener siempre los pies en la tierra, ¿no? El que por mejores resultados que tengas, a final de cuentas solo eres un integrante más del equipo, y que la valía del jugador estelar está en función de lo que pueda hacer por sus otros compañeros y no tanto por lo que pueda brillar él como persona individual. ¿De qué me sirve ser el mejor bateador de la liga si
en mi equipo hay desunión y no ganamos. O sea, no me sirve de nada ser el campeón de bateo de toda la liga si mi equipo es perdedor y hay desunión, ¿no? Entonces, el tema del ego, el tema de sentirse superiores a los demás integrantes, tiene que ver mucho con la formación, tiene que ver mucho con los valores y las actitudes del jugador dentro y fuera de la cancha. Entender que nadie es más, que todos deben de tener un orden, una disciplina, es pareja, no hay excepciones, ¿no? Y eso se forma y se forja, obviamente desde las edades tempranas, pero también se da mucho en deporte profesional con excelentes entrenadores, managers o maestros, ¿no? Que saben cómo tratar ese tipo de egos o ese tipo de estrellas o de jugadores estelares, ¿no? Que no es fácil. Hay jugadores, hay atletas más receptibles a los consejos que ustedes les dan. Desde los del nutriólogo, los del preparador físico, los del entrenador en la técnica, valga la redundancia, los del psicólogo, que los asimilan muy fácil y rápido y los aplican. Y obviamente son atletas que se mantienen siempre en la elite. Pero hay otros jugadores que estando en el mismo equipo, con los mismos profesionales, con todo, batallan para desarrollar y se tardan para llegar a este punto que requiere el entrenador, o sea, llegar al máximo. ¿Qué hacer con estos jugadores o con estas personas, vamos a decirlo de esta manera, que se tardan en entender o que a veces no lo entienden, incluso terminan abandonando esas exigencias de los equipos? Sí, hay casos muy sonados y muy, muy conocidos en el fútbol, en el béisbol, ¿no? De jugadores que no logran entrar a las reglas o a la disciplina del equipo, ¿no? Jugadores que se la pasan de equipo en equipo, aunque su talento sea muy superior o sean... Hay historias muy conocidas, ¿no? Sin mencionar nombres. Y yo parto siempre de que el valor de la humildad y sobre todo la disposición, porque la disposición de aprender, la disposición de mejorar, es lo que hace que el jugador siempre esté receptivo, ¿no? Hay un refrán, ¿no?, que a veces pongo cuando me preguntan esto, que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. O sea, si yo trabajo con un jugador que tiene 35 años, 34, 38, es más difícil que yo pueda de alguna manera hacer alguna intervención psicológica que si tuviera 15 años, ¿no? En términos generales, el chico de 15 va a ser mucho más receptivo a mis indicaciones que el de 35, ¿no? Entonces, pero también me ha tocado que hayan atletas maduros, atletas o deportistas con mucho historial, con mucha experiencia. Hace poco estaba hablando con un pitcher de 39 años que siempre está buscando la manera de cómo mejorar. Y me pregunta a mí, le pregunta al preparador físico, le pregunta al nutriólogo, le pregunta al coach de 39 años. Y eso es poco común. Pero obviamente, hablando de este jugador en específico, que es un pitcher de Liga Mexicana, pues tiene muchísima disposición por aprender. Él quiere aprender, quiere mejorar, sabe que el hecho de tener esa disposición lo ha ayudado a mantenerse 18 años jugando en la Liga Mexicana. Entonces, pero son poco comunes que a esa edad busquen, ¿no? Tengan tanta disposición. Es poco común, ¿no? Me llama mucho la atención esto que me comentas porque se me viene a la cabeza una pregunta. Quizá esta persona se hizo deportista, escuchando buenos consejos, buscando quien le apoyara para crecer. Y lo digo se hizo porque yo vislumbro dos cosas, Miguel Ángel. Los atletas nacen, se hacen, o ambas cosas. Y nosotros de este lado, como entrenadores, ¿cómo nos distinguimos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Y cómo
arrimamos al éxito? Sí, definitivamente esa pregunta estuvo muchos años en boga, ¿no? O sea, ¿se hacen, nacen o se hacen? Y obviamente ya tenemos afortunadamente un buen rato en que claramente la tendencia está a que el deportista se forma, se hace. O sea, está cada vez la ciencia del deporte y la experiencia deportiva, la historia deportiva nos va demostrando que tú puedes tener las mejores condiciones y el más grande talento del mundo, pero si no trabajas, claro, vas a ser una estrella fugaz, ¿no? Quizá brilles, pero va a ser muy efímera tu carrera deportiva. En cambio, el trabajo, quizá no tengas talento, quizá no tengas muchas cualidades o condiciones, pero el mismo trabajo te va a propiciar que tú tengas una carrera longeva, larga en el deporte competitivo. ¿Por qué? Porque tu mismo trabajo es lo que te va a ayudar a mantener durante muchos años, ¿no? El trabajo. Obviamente, a veces una de las cosas que yo he platicado mucho con respecto a este tema es que el talento está como demasiado sobrevalorado, ¿no? Nosotros vemos al niño que juega fútbol en la liga de los domingos y que mete 20 goles o 10 goles y ese niño lo tratamos como si fuera el próximo sucesor de Hugo Sánchez o de Ronaldinho. Entonces, le damos demasiado valor al talento, cuando en realidad lo que hace que un deportista brille a largo plazo siempre va a ser el trabajo, ¿no? Y una entrenadora que aprecio decía que el talento muchas veces es una maldición, porque a veces hay niños que se les hace tan fácil, poniendo el mismo ejemplo, meter goles, que ya no les gusta entrenar o entrenan menos o no entrenan con la misma intensidad. Obviamente el talento te va a alcanzar a meter muchos goles de niño, pero ya cuando seas adulto y te enfrentes a gente que trabaja diario todos los días de manera sistemática, ya ese talento no te va a alcanzar para nada. Entonces, por eso decía la profesora, una excelente entrenadora de pesas de Nuevo León, que yo aprecio mucho, que decía que el talento en ocasiones es una maldición, porque no hace que el deportista se esfuerce al máximo, ¿no? A veces se confían tanto en el talento que piensan que van a seguir ganando todo el tiempo, toda su vida deportiva, solo con el talento, ¿no? Esta plática esta anécdota que nos cuenta, esta plática, me hizo recordar, así de rapidísimo, Miguel Ángel, el nacimiento de dos grandes futbolistas acá en Monterrey, en el sur de la ciudad, en una liga de fútbol donde mi hijo participaba, y era exactamente estos dos chicos que, ay, caray, eran unos demonios para jugar fútbol, metían goles a raudales, ellos dos hacían campeones cada temporada de su equipo, y me tocó la suerte de conocerlos casi 3 años seguidos, hasta que por ahí alguien los detectó y se los llevó a jugar a España. Y exactamente lo que tú estás diciendo, creo que eso fue lo que pasó. Se acostumbraron tanto a sentirse ser los mejores y a hacer los goles, por ejemplo, en este caso, que dejaban de entrenar, dejaban de participar, dejaban de hacer incluso equipo, ¿sí? Y querían que el equipo fuera a trabajar para ellos. Y lamentablemente pues nos damos cuenta que con el paso del tiempo la gente que nos entusiasmaba verlos de niños jugar y de adolescentes también, pues ya de adultos vemos que su carrera no ha sido tan exitosa como debe haber sido por las cosas que tú nos comentas. Claro. Yo creo que definitivamente les faltó por ahí un Miguel Ángel Fritz que les ayudara, que les aconsejara, que los supiera guiar, porque la siguiente pregunta va exactamente relacionada con esto que te estoy platicando, porque esta especialidad de ciencias del deporte involucra desde los directivos, la familia, vaya, todo, hasta el auxiliar, vaya, hasta el que limpia los zapatos o el que lleva el agua o el que te hace los vendajes, para lograr el rendimiento deseado del atleta.
desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo convencer a todos para lograr el éxito, ya que lamentablemente por alguno de estos que ese engrane empieza a fallar, el atleta también empieza a fallar? Sí, obviamente el rendimiento deportivo es la variable más compleja de poder controlar y de poder garantizar, ¿no? O sea, yo quiero mejorar rendimiento deportivo y obviamente, como bien dices, ¿no? Primero tiene que ser un engrane muy bien engrasado, muy bien eslabonado, ¿no? Muy bien establecido, un engranaje muy bien diseñado. Eso es fundamental, ¿no? El engranaje de todas las personas que rodean al deportista en su formación, ¿verdad? Todos los adultos que rodean, desde el nutriólogo hasta el psicólogo, el entrenador, el preparador físico, todo eso necesita un eslabonamiento. Pero por otro lado, fundamental también es la capacidad y la experiencia y la pedagogía de esas personas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos un gran talento, pero cae en manos a veces de gente que no sabe cómo desarrollarlo, ¿no? Sí. Y entonces, ahí entra la otra parte, la capacidad de los adultos que están en la formación de los jóvenes o de los niños, que tenga la competencia, la capacidad de poder desarrollarlo. No cualquiera tiene la capacidad de llevar a un tenista a Copa Davis o a un Grand Slam, no cualquier entrenador. O sea, para ya lograr esos niveles necesitamos un entrenador de cierto perfil. O sea, es el nivel de especialización. Un boxeador con el que yo trabajo, que va a ser campeón del mundo o ya es campeón del mundo, necesita un entrenador de campeón del mundo. Entonces ahí estamos hablando no solamente del engranaje, de todo ese cúmulo de expertos o de especialistas o de profesionales que rodean la formación o que están a cargo de la formación del deportista, sino que también estamos hablando de la capacitación, la capacidad, la competencia profesional de la persona que está a cargo del desarrollo de ese deportista para subirlo de nivel. O sea, así como en la escuela, pues hay maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, de prepa. ¿Por qué el maestro de universidad no da clase en preescolar? ¿Por qué el maestro de preescolar no da clase en la universidad? Claro. Entonces, hay maestros para iniciación deportiva, para deporte infantil y juvenil, para deporte competitivo de alto rendimiento. Entonces, para cada nivel necesitamos un perfil distinto de profesional, ¿no? Para que realmente podamos garantizar que haya desarrollo deportivo, que haya mejora del rendimiento, ¿no? Desgraciadamente en México, ¿qué es lo más común? Que el entrenador que entrena a los niños de 8, 9 y 10 años, pues entrena a los de 15, 18 y 20 años, porque él hace todo, no hay más entrenadores, él entrena a los niños de iniciación y a los juveniles que se van al campeonato nacional. Entonces, eso hace que muchas veces no tengan, desafortunadamente por cuestión económica, por cuestión organizativa, no se tenga la mejor atención de acuerdo al nivel de desarrollo de cada etapa, ¿no? Bueno, es que aquí en México se rompe esa cadena, Miguel Ángel. A mí me tocó casi 30 años ver cómo se rompía esa cadena por los directivos, por los presidentes de asociaciones, por los presidentes de federaciones, por los directores de los comités olímpicos mexicanos, que a veces no valoran este gran esfuerzo que hacen esos entrenadores de inicio de los atletas, cómo los detectan, cómo los preparan. Y a veces se llevan entrenadores, incluyendo psicólogos, a eventos de esa magnitud, porque pues fueron conocidos o estuvieron muy cerca o alguien se los recomendó, y dejan fuera a grandes entrenadores que desde mi punto de vista y por lo que yo me vi, pudieron haber hecho más que los propios que ya están de planta en la CODEME o en el Comité Olímpico Mexicano. Es triste y lamentable, pero sí sucede mucho esto, ¿eh? Yo lo viví.
y se rompe muchas veces el trabajo que ustedes hacen, porque mira, ¿cómo detectas tú las falencias y las virtudes para incidir directamente en el rendimiento de un atleta? Cuando a veces, vaya, no estás tan cerca para conocer lo que pasa en su casa, con el entrenador, con su alimentación, con su manera de pensar, porque esto es bien importante. Y de repente pues, llegan nuevos y, híjole, pues tienes que meterte rápido y profundamente para llegar a optimizar todo lo que este jugador o este atleta tiene. Y de repente como que se nos pierde un poquito porque no los conocemos a fondo. ¿Cómo haces tú en este caso cuando te llegan esos atletas nuevos o cuando los llegas a conocer por primera vez y que prácticamente estamos a 3 o 4 o 5 meses de una competencia internacional? Sí, aquí yo creo que aplica lo mismo en el caso de la psicología en cuanto a cuál es mi área de expertise, ¿no? ¿Cuál es mi área de trabajo? ¿Cuál es mi ámbito de trabajo? Vamos a poner ejemplos, ¿no? Si a mí me llegan un niño, si a mí me mandan a un niño, me traen a un niño que está en etapa de iniciación o de formación, normalmente yo no lo recibo. No porque yo no quiera, sino porque yo conozco a 2 psicólogas deportivas que tienen muchísima más experiencia en deporte formativo o deporte de iniciación. O sea, es decir, que si yo tengo que ser honesto en qué tipo de atletas puedo atender de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a mi expertise, ¿no? Yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo y con los clientes, con los deportistas, con los padres de familia, en que yo voy a atender a deportistas que están orientados a lo competitivo o al alto rendimiento, como le dicen, que también hay una palabra bastante compleja, pero bueno, a lo competitivo, y normalmente de edades juveniles adultas, ¿no? Ese es mi rango de acción, ¿no? Ese es el grupo de atención al que yo me he enfocado durante los últimos 20 años, al deporte competitivo, ¿no? Obviamente hay otros ámbitos como, por ejemplo, el deporte en la tercera edad, el deporte recreativo, el deporte social, el deporte paralímpico, ¿no? O adaptado, el deporte infantil. Entonces, todo ese abanico de ámbitos de aplicación, yo no puedo ser todólogo o experto en paralímpicos, experto en deporte infantil, experto en tercera edad, experto en, o sea, yo tengo que especializarme en un área y pues es la mejor forma de brindar la mejor atención. O sea, ahorita tengo deportistas que están clasificados a Tokio y obviamente, como dices, no es de que me lleguen una semana antes de Tokio y empiezo a trabajar con ellos. Se supone que ya debemos de tener un trabajo bien sistemático, bien organizado, con miras a un evento tan fundamental o tan importante como son los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ese trabajo psicológico tiene que ser ordenado, tiene que ser sistemático, tiene que ser a largo plazo, no queramos ver rendimientos la próxima semana cuando hoy fue mi primera sesión con ellos. Y por otro lado, de acuerdo al grupo al que yo siempre he atendido, ¿no? O sea, no voy a abarcar algo que no está dentro de mi expertise o de mi experiencia, ¿no? Sí, es cierto, la psicología deportiva está más enfocada en los deportistas de alto rendimiento. Yo lo he visto, y no en los de iniciación. Por el manejo que yo he tenido regularmente con los de iniciación, ¿no crees que desde un inicio, desde el principio, si se les brinda este apoyo, los resultados podrían ser mejores conforme vayan evolucionando? No hay apoyo, no hay consejo, no hay seguimiento, no hay cómo conocerlos, cómo enseñarles a ser grandes, a empezar a asimilar que pueden ser mejores. Muchas cosas que, digo, la mayoría de los entrenadores de iniciación
ni siquiera tienen un título, ni siquiera son los propios padres muchas de las veces. Y en muchos municipios de nuestro México lindo y querido, pues los institutos del deporte ni siquiera se preocupan por eso. Se dan garbazos de libra, en esos municipios salen deportistas extraordinarios, pero evolucionan fuera de la ropa de las instituciones deportivas. Y se van por un lado que logran éxito. Y es bien difícil, pero ¿sabes por qué te platico esto? Y lo recuerdo porque hace 25 años tuve la oportunidad de participar como entrenador en un Panamericano de niños sordos. Y tuve la dicha de coincidir con entrenadores americanos, canadienses y cubanos. Y en las pláticas me sorprendía mucho la forma en cómo ellos iban seleccionando a sus futuros atletas y cómo otros iban buscando otras actividades o otro deporte, ¿sí? Y decían qué deportes de iniciación podían ser o cómo ubicarlos, o sea, a los que ellos decían, también es relacionado con la pregunta, es que nació atleta, esta es su morfología y su fisiología le va a permitir hacer esto y esto y esto otro. Su capacidad mental, su rapidez de responder es muy alta. Ahora hay que formarlo, hay que encaminarlo en todos los aspectos que mencionamos, el deportivo, el alimenticio, el psicológico, el entrenamiento, el aprendizaje de todo esto. Yo decía, híjole, por eso te preguntaba esto, en México casi no hacemos esto, o sea, en México hasta que no salen muy buenos y ganan en 3 o 4 Paralimpiadas Nacionales, ahora sí véngase para acá, pero se olvidan de que atrás hay un enorme fila de gente sí quiere sobresalir, pero no hay ese apoyo necesario. Es correcto. Yo creo que la psicología del deporte en México solo está enfocada al deportista de alto rendimiento, en el 99% de los casos, yo creo. Es muy raro encontrar psicólogos de iniciación, de formación. ¿Y eso por qué ocurre? O sea, ¿por qué en España sí hay psicólogos de la actividad física? O sea, psicólogos para actividad física, psicólogos para el deporte infantil o de base. ¿Por qué en España sí y en México no? ¿O por qué en otros países sí y en México no? Yo creo que eso también tiene que ver con el sistema deportivo, con la organización de nuestro sistema. Por ejemplo, todos los 31 institutos del deporte estatales o comisiones estatales del deporte contratan psicólogos, casi todos. Sí. Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, casi todos tienen un psicólogo del deporte al menos, ¿no? Entonces, cuando contratan al psicólogo del deporte, lo enfocan a la Olimpiada Nacional, que ahora le llaman Juegos Nacionales CONADE. Entonces, le asignan ese rol. No les preocupa, a ellos les interesan las medallas de la Olimpiada Nacional, los oros de la Olimpiada Nacional. No les interesa otra cosa. Entonces, si tú ya estás contratando a la gran mayoría de los psicólogos de México a través de los institutos del deporte o a través de las comisiones estatales del deporte, y les te estás asignando que nada más lo único importante es ganar las medallas de oro de la próxima Olimpiada Nacional, entonces les estás restringiendo o los estás especializando solo en uno de los muchos ámbitos que tiene el psicólogo. Entonces estás desaprovechando las otras áreas en las cuales el psicólogo del deporte también se puede especializar. Por eso es muy raro encontrar, por ejemplo, Margarita Cerviño, pues en el Centro Paralímpico Mexicano, psicóloga del deporte especializada en deporte paralímpico, pues ella ya lleva muchísimos años, pero son pocos los que están en otros ámbitos que no sea el alto rendimiento o el deporte competitivo, ¿no? Son muy pocos. Sí, es cierto, te digo, mi área fue la paralímpica, el deporte adaptado, y por ahí gente que nos escucha y nos ve va a decir que no se me quitó nunca esta manera de señalar el por qué no se trabajaba desde ese punto de vista, con los chavos que teníamos de 8, 9, 10 años en infantiles. ¿Por qué no golpear la gente que está ahí en los escritorios para dar la oportunidad que crezcamos más rápido y mejor, dándonos herramientas, tanto físicas como psicológicas para saber y aprender y para ayudar más? Y el éxito que no
obtenía el Estado de Nuevo León, hablando de los Juegos Nacionales ahora llamados, y la Paralimpiada Nacional, ¿por qué siempre Jalisco nos coscorroneaba? O sea, ¿por qué no llegábamos? ¿Por qué? O sea yo insistía en que faltaba este apoyo, este manejo, este conocimiento, porque no conocer a los atletas de las asociaciones y ponerlos prácticamente en la boca del lobo para ver cómo les va, porque los entrenadores no preparados, empíricos regularmente, pues no tenían todas las herramientas para lograrlo, y aún así mantenían un alto nivel de competencia de acuerdo a otros estados que también estaban muy bien. Y vaya, digo, gritos, regaños y hasta a veces me corrían porque insistía mucho en que era necesario esto. Mira, le doy gracias a Dios de que te conocí ahorita y no cuando yo estaba activo, porque probablemente yo hubiera hecho una revolución señalándolos que existe y hay los elementos profesionales para lograr el éxito desde edades tempranas, de ir enseñándoles a los niños, claro, a los jóvenes, qué y cómo hacer, no nada más en lo físico, sino en lo psicológico, y tener atletas y ciudadanos, vaya, con una apertura increíble, de apoyo total para México. Lamentablemente, claro, el 95% de los atletas convencionales y paralímpicos se pierden en el proceso de los 18 a los 23 años y porque no encontraron el apoyo o no hubo tanto, ¿cómo se dice? Para darles, sí, pagar a los profesionales. Eso sí, es lo que yo viví, lo que yo veo, y me da gusto que escucharte decir esto, porque es la verdad. O sea, sí, no, tenemos las herramientas, pero no las usamos. Sí, totalmente de acuerdo, Oscar, totalmente de acuerdo. Definitivamente, si trabajáramos desde la base, si los chicos desde la base les diéramos recursos psicológicos, estrategias de resolución, toma de decisiones, pensamiento racional, control del estrés, si a los niños les diéramos desde la base esas herramientas psicológicas, seguramente a largo plazo tendríamos, claro, mejores competidores adultos o juveniles, ¿no? Obviamente aquí en México acostumbramos a premiar el resultado final, ¿no? O sea, ¿sí? al deportista que ya ganó la medalla mundial olímpica le damos todo, pero al deportista que está en formación y con una proyección tal vez muy favorable, no lo volteamos a ver. Premiamos al que ya ganó, al que ya llegó, cuando muchas veces es el que menos apoyo necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se fijan en los del primero al séptimo, octavo lugar, los demás los hacen en el olvido y se pierden. Si fuéramos inteligentes, esos octavos, novenos, décimos, onceavos lugares pudieran ser los primeros, segundos, terceros del siguiente año. Así aplicando es. Lo que tú conoces en la psicología y lo que el entrenador en la técnica pueden hacer con estos chavos. Definitivamente. Miguel, toda esta experiencia que tú has logrado a través de estos años, bueno, pues has tenido la oportunidad de trabajar con grandes entrenadores. Yo estuve leyendo gran parte de tu semblanza y entré a tu página para ver muchas cosas de lo que has hecho y con quién has estado. Me asombró verte en fotografías con extraordinarios entrenadores que yo admiro, con deportistas también buenísimos, y esto sé que te hizo pensar en dejar un legado, en escribir un libro que permitiera a otras generaciones, a través de todo esto que tú recabas y pones a la disposición de la gente, ayudarlos para que mejoren, no los atletas, sino los profesionales de la psicología deportiva. ¿Nos puedes platicar algo de este libro? ¿Cómo ha evolucionado y si ya está a la venta? Claro que sí, Oscar. Este libro me llevó 12 años escribirlo. En ese libro aparece condensada la experiencia de 12 de los más grandes entrenadores en la historia del deporte mexicano. En este libro, esos entrenadores han formado 40 campeones del mundo y 25 medallas olímpicas nada más, la suma de los resultados de estos 12 entrenadores. Y obviamente, pues yo me di a la tarea de ir uno por uno entrevistándolos. La fortuna es que con muchos de ellos yo trabajé, con muchos de ellos pues tengo amistad actualmente, con muchos de ellos sigo muy en contacto y hemos estado haciendo colaboraciones.
Y bueno, ese libro que me llevó 12 años, pues finalmente vio la luz en diciembre del año pasado, hace 6 meses. Lo pueden adquirir en Amazon.com. A veces me han dicho que no lo encuentran en Amazon porque le ponen la terminación MX. No le pongan la terminación MX, nada más Amazon.com. No le pongan la terminación MX y van a encontrar el libro digital y el libro impreso. El libro impreso más o menos en 2 semanas les llega a su casa, a la puerta de su casa. Hasta ahorita hemos hecho más de 50 entregas, no hemos tenido ninguna reclamación. Lo hacen directamente en la plataforma Amazon, ahí lo consiguen. Y para mí, yo siempre digo que cuando me preguntan que si el libro está bien o está mal, o está bueno o no está bueno, yo les digo que si no les gustó, hay que reclamarle a los 12 grandes maestros, porque literalmente, yo en ese libro de 350 páginas, yo escribí menos de 40. La introducción, 20 páginas, y las conclusiones, 20 páginas. Todo lo demás, más de 300 cuartillas o 300 páginas de texto, son palabras textuales de ellos, sus experiencias, sus conocimientos, sus campeones, sus logros, su historia, su trayectoria, sus orígenes, sus frustraciones. Y bueno, este libro me sirvió porque ya estamos a punto de terminar el segundo libro, que va a salir ya muy pronto, y estamos también empezando a escribir el tercero, que esperemos que salga en diciembre. Entonces, pues ya sacamos uno y nos entró ese interés o esa motivación de que ya estamos terminando el segundo, y tenemos el tercero también en construcción. Entonces, pues hemos estado trabajando muy fuerte pues sobre todo para difundir lo mejor del deporte mexicano. Claro. Cuando yo empecé a leerte, soy honesto y como regio soy bien directo, a veces no le gusta mucho, pero dije, hombre, qué presumido Miguel Ángel, o sea, ya, porque conozco parte de mi vida, yo también le hice en el deporte, pero luego después empecé a ver fotografías, relatos, respuestas que te daban allá de unas personas en página de Facebook. Y yo dije, órale, ya entiendo la experiencia, ya me doy cuenta de dónde fue tomando todos esos elementos para ir enriqueciendo, no nada más un conocimiento, sino dejarlo plasmado en algo para que otras personas que no tenemos tanto conocimiento de estos, pues entremos y intentemos hacer algo de lo poquito, y lo voy a decir así, con mucho certeza, de lo poquito que tú nos enseñas, porque hay un montón de cosas todavía en las próximas ediciones que tienes por seguir aprendiendo, ¿sí? Y si este libro nos llama la atención, nos clavamos, te aseguro que tanto deportistas como entrenadores, incluso padres de familia, van a cambiar su manera de pensar acerca de sus niños, de sus hijos o de sus atletas, y yo creo que la tendencia es mejorar. Ya, si no lo hacen, ya sería, híjole, el colmo de decir, oye, por favor, te estoy poniendo aquí en la mesa el plato para que te sirvas, y si no te sirve, hermanito, definitivamente pues no va a funcionar. Oscar, yo estuve ahí con los Sultanes las 2 temporadas pasadas, ¿no? Y no dijiste que hoy porque les está yendo mal. No, ya Miguel Ángel ahora está yendo mal. No, ya no estamos por allá en este momento, pero estuve 2 temporadas ahí con ellos, y estuve en el Instituto del Deporte coordinando el área 2 años. Entonces, me ha pasado mucho, ¿no? Que me dicen que soy muy presumido y que yo nada más hablo de muchos campeones, y que yo seguramente estoy inventando lo que yo pues he trabajado o tengo bastante amistad con tal campeón o con tal entrenador que es, y me ha pasado muy frecuente, ¿no? O sea, la verdad es que ya estoy acostumbrado a que la gente me cuestione, me critique. A mí me ha pasado, yo he viajado con un entrenador legendario que se llama Ignacio Beristain, don Nacho Beristain. ¿Cómo no? Claro. Entonces,
pues me ha tocado viajar con él. Él me invita a las funciones, yo voy con él y la verdad es que es un verdadero periplo porque no lo dejan caminar. Son fotos y autógrafos, fotos y autógrafos, fotos y autógrafos. No lo dejan a veces comer. Estamos caminando al Oxxo o yéndonos en el Uber o de repente a la función y en el vestidor y entrando a la arena y no lo dejan caminar, ¿no? Entonces, realmente yo digo, no sé si me creen o no me creen o piensan lo que piensen de mí, pero realmente figuras de a de veras, Don Nacho, Hausleber, Juan Manuel Márquez, ¿no? Eso sí, para que veas, de verdad, eso sí de a de veras son las grandes figuras y estrellas del deporte mexicano, ¿no? Sí, algo fluyó en el universo que coinciden esas dos personas y personalidades, tanto el entrenador como el deportista, y el resultado es lo que nos han entregado, ¿sí? O sea, la verdad que es muy agradable. Yo coincido en todo lo que tú me dices y estoy totalmente de acuerdo porque yo le digo a las personas que me critican y que les molesta a veces cuando yo presumo sin ser lo que logré. Y es muy sencillo, yo les digo, ¿tú sabes lo que se siente que tu atleta reciba la medalla de oro, el trofeo, que escuches el himno de tu país sonar y izar tu bandera? O sea, ¿saben lo que se siente? ¿Saben lo que es eso? No, es que nunca. Bueno, cuando tenga la oportunidad de sentirlo con su atleta, entonces platicamos. Mientras tanto, digo, no somos del nivel. Perdón, pero no. Cuando tienes la oportunidad de dirigir y hacer campeones, yo te digo por experiencia por mi hijo. Yo hice a mi hijo, digo, no nada más lógicamente, sino hice campeón, es uno de los mejores deportistas sordos de todo México, el mejor de Nuevo León, y el que me abrió las puertas del deporte paralímpico. Y es entender, saber y sentir lo que uno hace y logra, la verdad no tiene nombre, la verdad es sensacional. Por eso te digo, no entiendes, no sabes, cultívate. Mira, aquí está mi libro, prepárate, diles, aquí está mi libro, cuando lo entiendas, platicamos. Es totalmente cierto. Miguel, también tienes en puerta un taller que vas a llevar a cabo en forma virtual. Platícanos de qué se trata, de qué se está manejando y cuándo va a ser, para invitar a la gente que tome esto. Muchas gracias por comentarlo. Vamos a dar un curso taller, va a ser los últimos 2 sábados de julio, o sea, a finales del próximo mes, que viene siendo el sábado 24 y el sábado 31 de julio. Son 6 horas, 3 horas el primer sábado, 3 horas el segundo sábado. Pues básicamente vamos a hablar de psicología del deporte, algunas estrategias, algunas herramientas en formación de deportistas desde el punto de vista psicológico, desarrollo psicológico del deportista. Entonces, pues bueno, ahí los esperamos con mucho gusto. ¿Cómo los contactan para inscribirse? Correcto. Para saber acerca de esto? Gracias. En mis redes sociales, pues aparezco con mi nombre normal, Miguel Ángel Fritz, tanto en el Facebook, ahí nos pueden mandar mensaje y seguramente les vamos a responder a la brevedad. En mi Twitter, Miguel Ángel Fritz, en mi canal de YouTube, donde tengo muchos videos gratuitos de conferencias que he implantado, que he impartido, mejor dicho, ahí con mucho gusto también me pueden escribir. Mi YouTube, mi canal se llama Miguel Ángel Fritz, y en Instagram también, ahí aparezco igual, idéntico, Miguel Ángel Fritz. Entonces, ya sea Twitter, Facebook, Instagram o YouTube, y también en LinkedIn también me encuentran como Miguel Ángel Fritz, y mi correo electrónico también es miguelangelfritz@hotmail.com. Cualquiera de esos medios, con muchísimo gusto les esperamos y les atendemos para este curso. Yo voy a estar compartiendo tus redes, yo que las tengo en mi página, sobre todo con todos los amigos y entrenadores de atletas paralímpicos, que es el campo que manejo y donde tengo más seguidores. Miguel, es un costo, regular, llevar este gran taller.
que digo, no que no lo valga, sino que la verdad, pues, yo creo con la finalidad de que mucha gente se inscriba. Sí. Yo les comenté Sí. a los seguidores, Miguel, que no vamos a comentar este costo. Es que yo quiero darles la sorpresa de que yo voy a estar enviándoles en forma personal la invitación para que se inscriban al taller, y obviamente pues para ahí van a ver el costo, pero Sí. tú has tenido bien darnos esa gran oportunidad de una inscripción, híjole, la verdad, casi regalada, ¿sí? Para todas las personas que nos están siguiendo, toda la gente de mis redes, yo les voy a mandar a todos los interesados, son muchísimos, para los interesados en seguir este taller, un costo especial por parte de Miguel Ángel. Es menos de la mitad de lo que cuesta el taller. Ustedes pueden preguntar, si no me creen, pregúntenle primero a Miguel cuál es el costo, y cuando les diga, híjole, mejor nos vamos con Oscar, porque Oscar nos va a dar esa oportunidad de inscribirnos, siempre y cuando sean de la gente de la comunidad de atletas con discapacidad y entrenadores. Es correcto. Y voy a hacerles llegar este gran regalo que nos hace Miguel Ángel. Claro que sí. Miguel, porque no va a decir, sí. No, es definitivo, Oscar, es correcto. Todo lo que sea deporte adaptado, todo lo que sea la página de inclusión total, nosotros le estamos dando prácticamente, pues, como el 50% del costo. Entonces, realmente les va a salir muy barato comparado al costo normal. Muy barato. Todo lo que sea de deporte adaptado y todo lo que sea la página de inclusión total, con muchísimo gusto, Oscar, vamos a hacer esa tarifa preferencial para ustedes con mucho gusto. Sí, ya me hicieron llegar a mí el flyer, la participación y el costo, y yo te digo, en forma personal, porque prefiero, ya que te conozco más, ya que conozco un poco más de lo que estás haciendo, platicar con ellos. Ya platiqué con unos 30, están muy interesados, y obviamente pues, están esperando que yo les haga llegar esa sorpresa. Quería que tú me lo autorizaras, así que bueno, porque yo creo que como siempre vas a tener mucho éxito en esto. Muchas gracias, Oscar, a tus órdenes, y encantado y un honor que me hayas invitado. Muchísimas gracias. A tus órdenes, ¿sale? Muchas gracias. Estamos a punto de terminar el programa. ¿Algo más que nos quieres compartir? Un mensaje para todos los atletas y esos entrenadores que de repente se atoran un poquito ahí en estos sueños de llegar al éxito. Sí, yo creo que la clave y la base de todo desarrollo deportivo, formación de deportistas, básicamente se debe a la propia formación de uno mismo, ¿no? O sea, en la medida en la que nosotros elevemos nuestro nivel técnico, nuestro nivel pedagógico, nuestro nivel de conocimientos, en la medida en la que nosotros nunca dejemos de buscar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en la medida en la que siempre tengamos esa hambre por aprender y por mejorar en nuestra didáctica, en nuestra pedagogía, en nuestra enseñanza técnica, en la medida en la que siempre estemos buscando mejorar, en esa misma medida vamos a contribuir con un granito de arena, pero que va a ser muy grande, porque vamos a impactar directamente en la formación de los jóvenes, de los niños del deporte mexicano. Aunque sea mínimo, si nosotros elevamos el nivel de conocimiento, el nivel de enseñanza, el nivel de aprendizaje, el nivel técnico, vamos a hacer mucho, ¿no? Entonces, nunca conformarse, nunca creer que ya lo sabemos todos, siempre mantener esa disposición de aprendizaje, esa humildad para aprender, que es la que nos va siempre a sacar adelante, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. La disciplina y la actitud son las madres de todo esto, y la que nos lleva, sin duda alguna, al éxito. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de Inclusión Total. Un abrazo, felicidades, éxitos en lo que estás haciendo, y hasta siempre. Al contrario, Oscar, un gusto, un honor, y a tus órdenes, te lo reitero. Buenas noches, gracias. Chao. Y a ustedes, amigos, nuestro agradecimiento por seguir el programa. Espero que el de hoy haya sido de su agrado, y como siempre les estaremos presentando lo mejor del mundo de la discapacidad y la inclusión. Yo soy su amigo y servidor Oscar Tavitas Herrera, que les desea tengan un extraordinario inicio de semana. Por hoy fue todo. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Como siempre deseo, vivan y sean inmensamente felices.
Hasta la vista. Bye bye.